¿Qué tal? Por acá de nuevo, sin mentiras. Lo ha dicho Bloomberg, lo han dicho distintas consultoras de negocio, lo dijo Kepler. Escuche bien lo que les voy a decir. Escuche bien, que este es un dato crucial para entender cómo en las últimas semanas, o yo diría en el último mes, ustedes han visto cómo se le han bajado las ínfulas a la Unión Europea respecto al conflicto con Rusia, cómo han bajado el chantaje, las amenazas, las presiones. Ellos tienen este dato que yo les voy a dar. Lo saben desde mucho antes. Estas agencias de negocios acaban de decirle al mundo que por primera vez ya Europa deja de ser el primer cliente de los rusos. Amigos, permítame decirle lo siguiente. Estamos hablando de más de 500.000 millones de dólares en negociación el año pasado. Ustedes saben quién es el nuevo cliente. ¿Quién ha desplazado a Europa con esa monumental cifra? Nada más y nada menos que China, India y parte de Asia. Es decir, Asia ya es el primer comprador, ya es el primer cliente de los eslavos. Europa al segundo lugar. Pero te doy datos, otros datos, para que te quedes absorto. Y esto se confirma que esta semana que acaba de concluir, la cantidad de millones de barriles de petróleo en tránsito desde Rusia hasta India y China fue más de 80 millones. Algo sin precedentes. Y hablamos de petróleo en tránsito y de petróleo flotante en el mar, en cavidades de barcos. China ahorita, yo te hice un video respecto a eso y te lo recuerdo. China ahora mismo está llenando su reserva, que la tiene al más del 90%. Estamos hablando que las reservas de China en crudo son las más grandes del mundo. Más de 1.000 millones de barriles. El petróleo está a 100, 110. China lo está comprando a 70 y hasta menos. Pero ustedes saben quién también está comprando, porque comenzó a llenar sus reservas que venían en picada. Adivinen. No es India, no es Asia. El mismo Joe, es decir, el país de las hamburguesas, se está beneficiando de esos descuentos. Business es business. ¿Quién no está comprando nada? ¿Quién tiene que acudir al mercado piraña? ¿Quién tiene que acudir al mercado gringo a comprar 3 veces el precio del crudo, de los alimentos, de la energía? Los 27. Mientras los gringos compran con rebaja y luego se lo revenden a ellos. Ellos tienen que ejecutar las sanciones impuestas por los gringos a los rusos, no comprándole directamente por la red de oleoductos, sino que se tienen que ir al mercado piraña, al mercado negro, al mercado opaco, a ver quién le vende. ¿A qué precio? No va a ser a 110, puede ser hasta más. ¿Quién ha salido beneficiado? Los gringos están llenando sus reservas. La reserva de los gringos es 730 millones y estaba por 450 y bajando. Los gringos dijeron, vamos a aprovechar. Vamos a comprarle todo ese petróleo a Rusia. Claro, por otras vías.
con otros nombres, con testaferros, con otros métodos. Amigos míos, si son capaces de ir en alta mar a piratear petróleo, si son capaces de meter una cadena de convoyes y de cisternas de más de 70 para extraer el petróleo de Siria y meterlo en Irak, ¿no van a agarrar esta ganga que les están metiendo los rusos? Por favor. 30 y a $50 el descuento. Y ahora, mientras todo eso sucede, los que pueden ahorita comprar el petróleo desde Europa a Rusia, lo tienen que comprarlo bajo los designios y las normas de los rusos, rublo por delante. ¿Y cuáles son las consecuencias para Europa? Peleas, divisiones, chismes, dimes y diretes, inflación, división, pago 2 y 3 veces el petróleo. Son los perdedores, los grandes perdedores de esta época. Porque para el año 2020, Rusia exportó 260 millones de toneladas de crudo. ¿Ustedes saben cuánto compró Europa? Más del 40, más del 50%. 138. China compró 83 para el año 2020. E India compró 39 y un poco más allá otros países. Quiere decir que ahora China se quedó con gran parte de esos 138, por lo menos 100 lo compra China. Y los otros 38 lo está comprando India y el resto. Europa tendrá que comprárselo a los gringos o en el mercado piraña. Ustedes saben a qué me refiero al mercado piraña. Bueno, eso es lo que nosotros les decimos como el mayor golpe que ha recibido Europa a lo largo de este conflicto por jugar sus cartas a imagen y semejanza de los dictámenes de los amigos del norte. Dejamos el video hasta acá. Ustedes manden sus comentarios y perspectivas. Muchas gracias. Será hasta la próxima.